Hoy vamos a comenzar la historia de uno de los periodos más dramáticos, más controvertidos, también más trágicos y menos estudiados en la historia de Egipto, el tercer periodo intermedio. Ya sabemos que los periodos intermedios en la historia de esta civilización siempre significan una crisis política, una crisis dinástica y con frecuencia también guerras, tanto guerras internas como las guerras externas. Recordamos que el primer periodo intermedio, quien marca la frontera entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, Egipto fue presa de unos conflictos internos entre diferentes clanes, familias, todos pretendían reinar. El segundo periodo se produjo debido a una invasión extranjera, en este caso de los Hicsos, y el tercer periodo intermedio es como una curiosa mezcla de los dos anteriores, en pleno sentido de la palabra, porque aquí se presentan tanto conflictos internos, conflictos dinásticos, como también no una, sino varias invasiones extranjeras, de las cuales hablaremos a continuación. Entonces, este periodo dura de año 1070 a 650 a.C. y abarca la historia de numerosos personajes, algunos de los cuales eran muy interesantes, de ellos hablaremos ahora. Otros, más bien efímeros, pasaron a la historia sin dejar nada más que sus nombres y algunas imágenes, pero ante todo recordemos cómo comienza este tercer periodo intermedio, esta tercera gran crisis política en la historia del país del Nilo. Todo comienza con el fin de la 20ª dinastía, con la muerte del faraón Ramsés XI, el último ramésida legítimo en el trono de Egipto, y cuando Herihor, el sacerdote de Amón al sur del país, en Tebas, se proclama gobernante a sí mismo. Aquí precisamente podemos ver en qué se convirtió el mapa de Egipto durante el tercer periodo intermedio, todo un conglomerado de distintas formaciones políticas, grandes y pequeñas, y como veremos, varios gobernantes eran contemporáneos, reinaban al mismo tiempo. Por ahora nos trasladamos al sur de Egipto, a la gloriosa ciudad de Tebas, donde oficialmente gobierna un tal Herihor, un personaje de la casta sacerdotal que intenta legitimar sus pretensiones casándose con la princesa Nodimet, la hija del último faraón ramésida. Pero cabe señalar que en realidad Herihor, aunque se convierte en un auténtico dueño de Tebas y de las comarcas adyacentes, nunca llevó oficialmente el título del faraón, no lleva, como vemos en esta imagen que lo representa al lado de su esposa, rezando a Amón, mientras ella sí lleva el tocado tradicional de las reinas egipcias en forma del buitre sagrado de la diosa Maat. Ella, siendo hija del faraón, tenía todos los derechos de llevarlo. El mismo Herihor aparece únicamente con una peluca de las que solían llevar todos los nobles en Egipto, pero sin la doble corona. Por lo tanto, incluso casado con la hija del último faraón, con el último ramésida, Herihor al parecer no se atreve a proclamar a sí mismo el soberano de las dos tierras, también porque, como podemos ver, era un hombre bastante realista y tal vez sabía que es mejor contentarse con lo poco. Los sucesores de Herihor, tales como su hijo Pianji, aquí vemos una estela con su imagen, y su nieto Pinejem, esta estatua lo representa casi como un faraón, con muchos atributos del poder,
pero en realidad todos ellos se limitaban con el gobierno de Tebas y algunas tierras al sur de Egipto. Por lo tanto, podemos decir que el sur de Egipto en aquella época, comienzos del tercer periodo intermedio, estaba en manos de una especie de gobierno teocrático cuyos monarcas llevaban oficialmente el título del primer sacerdote de Amón. Pero ellos no controlaban todo el país y no eran los únicos dueños de Egipto. En el extremo opuesto, en el norte, mucho más al norte de Tebas, en la parte oriental del delta, está la ciudad de Tanis. Y en Tanis, a su vez, también emerge una nueva rama gobernantes que sí, a diferencia de los sacerdotes tebanos, proclamaron la creación de una nueva dinastía. El fundador de esta nueva dinastía, que aparece en las listas oficiales como la dinastía 20ª, era un tal Esmendis, personaje de origen bastante oscuro. No sabemos si tenía algún parentesco consanguíneo o al menos político con la dinastía anterior. Algunos historiadores especulan que era representante de la casta militar, posiblemente incluso de origen libio. Él se proclama a sí mismo como el nuevo faraón y legitima su postura casándose finalmente con Tentamón. Esta princesa era la segunda hija del desaparecido Ramsés XI. Así que, como podemos ver, tanto en el sur, en Tebas, como al norte, en Tanis, hay dos personajes de origen no real, pero ambos casadas con las princesas, hijas del último faraón de la dinastía anterior, y por lo tanto esto hace sus pretensiones al trono de Egipto bastante legítimos. Esmendis llevó el título del soberano de las dos tierras. Aquí vemos su imagen con los atributos del faraón. En cuanto a sus sucesores, sabemos que todos ellos no hacían más que gobernar en el norte. En esta imagen vemos una estela donde aparece Esmendis rindiendo culto a la tríada divina Amón, Mut y Honsu, y cabe señalar que con esto él como que trata de romper con las tradiciones de adoración de Set y nuevamente, como afirmaba él, volver Egipto al orden bajo el dominio de estas tres dioses. Sucesores de este monarca eran Psusenes I, aquí vemos su máscara, otro faraón de la 21ª dinastía, Amenemopet, y cabe señalar que ninguno de ellos, aunque ostentaban el título del Señor de las dos tierras, no gobernaban más que el norte del país. Tebas seguía en manos de los sacerdotes de Amón. Esta es la imagen de Psusenes II, el último faraón de 21ª dinastía, y en el año 945 a.C., en vez de los faraones de esta dinastía bastante efímera, sobreviene una nueva, la así llamada dinastía libia. Sí, en el año 945 a.C., los libios se adueñaron de Egipto. Ya conocemos la historia de estas tribus norteafricanas que habitaban al oeste del delta del Nilo, y ya nos hemos dado cuenta que a lo largo de toda la historia egipcia entraban en conflicto con el ejército faraónico, emprendiendo más que todo las incursiones a las tierras egipcias en la parte occidental del delta,
pero siempre terminaban derrotados. Con el paso del tiempo, los libios han elegido otra táctica. Ahora, en vez de enfrentarse abiertamente a las tropas de los faraones, ofrecen sus servicios. Los libios, excelentes guerreros, más que todo magníficos arqueros, siempre eran bienvenidos como mercenarios en las tropas egipcias, y poco a poco los caudillos libios más capaces prácticamente monopolizan los puestos del alto mando en el ejército egipcio, hasta que, viendo la debilidad de Psusenes II, el último faraón de la 21ª dinastía, un caudillo libio de nombre Sheshonq simplemente se proclama faraón a sí mismo con apoyo de sus fieles tropas libios, y cabe señalar que a cierta parte de la nobleza egipcia del norte del país también lo apoyó. Ya como podemos ver, la situación ha cambiado y a los egipcios, otrora tan soberbios, tan intolerantes con todos los forasteros, no les parecía nada repugnante terminar gobernados por un faraón no egipcio. Sin embargo, Sheshonq hace todo lo posible para guardar apariencia. Es coronado con el nombre egipcio Setenperá I y, como podemos ver en muchas de sus imágenes, trata de responder a todos los cánones del poder egipcio. Aparece con todos los atributos del faraón egipcio y hasta se hace retratar como una esfinge, algo muy común entre los gobernantes de Egipto de todas las épocas. Pero Sheshonq no se limita únicamente con el gobierno sobre Tanis y la parte del norte del país. Su sueño es conquistar Egipto, por fin unificarlo. Y sí lo logra. Logra acabar con el poder de los sacerdotes de Amón en Tebas. Se apodera también del sur de Egipto, pero aquí también actúa con mucha astucia política, tratando de legitimar aquella conquista, a sabiendas de que el poder de Amón en Egipto siempre ha sido muy importante, que la casta sacerdotal, más que todo relacionada con el culto a este Dios tan poderoso, era muy respetada, y por lo tanto él hace lo siguiente: proclama a su hijo Yoapet como el nuevo sacerdote supremo, como el nuevo primer sacerdote de Amón en Tebas. Precisamente en este mural vemos cómo Sheshonq presenta a su hijo Yoapet al dios Amón, así nomás como si fueran viejos amigos, el nuevo faraón libio y el dios supremo de Egipto. Parece que los egipcios no se opusieron a aquella elección. Simplemente cansados de vivir en un país dividido, se optaron por reconocer a Sheshonq, o como se llamaba ahora Setenperá I, como el faraón legítimo. Al fin y al cabo, con el país ha vuelto a recuperar la unidad. A su otro hijo, Osorkón, a quien él pensaba convertir en su heredero, le organizó la boda con la princesa Mat-Kara. Ella era hija del derrocado Psusenes II. Como sabemos, para los fundadores de las nuevas dinastías, la forma más fácil de legitimar su poder era casándose a ellos mismos o casando a sus hijos, sobrinos y otros herederos con las damas de la dinastía anterior. Así actuaron también los faraones libios. Y también en cuanto a la política exterior, Sheshonq también mostró muchas ambiciones y una gran habilidad, astucia
y en ocasiones también actuó de una forma malévola. Él soñaba con recuperar los dominios egipcios también en Asia, pero en aquel entonces el monarca más poderoso fuera de Egipto era Salomón. Sí, Sheshonq era el contemporáneo de aquel mismo rey Salomón, del cual tanto se habla, el más poderoso entre todos los reyes de Israel. Cabe señalar que el juego que inició Sheshonq en relación a Salomón y a los israelitas en general era como un partido de dados bien tramado, aunque también con algunas trampas. Lo primero que hizo Sheshonq es arrebatar a los israelitas la ciudad de Gezer. Cabe señalar que aunque hoy de Gezer no quedan más que estas ruinas, en aquella época era un punto estratégicamente muy importante. Mientras Salomón y los israelitas en general están un tanto aturdidos por semejante insolencia del monarca egipcio, Sheshonq le ofrece a Salomón ni más ni menos que la mano de su propia hija. Era sin duda un caso sin precedentes en toda la historia de Egipto, porque hasta el momento hemos visto a los reyes egipcios casándose con las princesas extranjeras, algunos de ellas, como recordamos, la famosa princesa hitita Maqor-Nefrura, en los tiempos de Ramsés II el Grande, logró convertirse en la reina de Egipto, en la gran esposa real, pero hasta el momento no hemos visto el caso que una princesa egipcia, hija, hermana o otra parienta de Faraón, partiera fuera del país del Nilo para desposarse con un príncipe o rey extranjero. La primera, en este caso, fue la hija de Sheshonq. Lastimosamente no sabemos su nombre propio porque las fuentes oficiales egipcias no la nombran como tal por su nombre propio y en la Biblia figura únicamente como la hija de Faraón. Cabe señalar que esta boda fue muy importante y Salomón la aceptó gustosamente, no solo por el prestigio de tener en su harem. Como sabemos, Salomón contaba con más de 3.000 esposas y concubinas, una hija del monarca tan poderoso, del mismísimo faraón de Egipto, sino también porque Sheshonq le promete, en vez de la dote de su hija, devolverle al reino de Israel la arrebatada ciudad de Gezer. En este caso, Salomón lo acepta. Y también hay testimonio de que Salomón amó y valoró mucho a aquella esposa suya porque le había permitido muchas cosas. Primero, le construyó su propio palacio. Tal como dice el Antiguo Testamento, el tercer libro de los Reyes, la hija del faraón pasó a vivir de la casa de David a su propia casa, que construyó para ella el rey Salomón. Al mismo tiempo, la hija de Faraón se destacaba entre las otras concubinas del rey israelita por su gran libertad que le había otorgado su regio esposo. Por ejemplo, ella podía rendir culto a los dioses egipcios en plena Jerusalén, ciudad que, como se sabe, nunca había sobresalido por su tolerancia religiosa. Y no se trataba únicamente por los cultos caseros que la reina podía seguir ejerciendo en sus aposentos, sino también por las ceremonias públicas, tales como, por ejemplo, la adoración del dios Amón, aquel famoso becerro de oro, como lo llamaban los egipcios.
Claro que semejante libertad del culto debía provocar el resentimiento de la parte tradicional del clero, de muchos israelitas en general, porque significaba una idolatría abierta ahora a los dioses egipcios. Con benevolencia de la hija del faraón, las adoraban en plena Jerusalén, pero Salomón prefiere no notarlo. Mucho más importante era mantener la paz en las fronteras y mantener a salvo sus relaciones con Egipto. Pero Sheshonq en realidad estaba haciendo el doble juego. Aunque emparentado con Salomón y aparentemente en buenas relaciones, Sheshonq hace todo lo posible para refugiar en su corte a los opositores políticos de Salomón. Aquí fue, por ejemplo, el caso del famoso Jeroboam, un líder político muy popular entre los israelitas que en muchos aspectos estaba en desacuerdo con Salomón. Salomón lo consideró tan peligroso que en una ocasión incluso intentó provocar un accidente arrojándole una piedra desde lo alto, por lo que Jeroboam se ve obligado a huir del país y es bien acogido en la corte de faraón Sheshonq. A su vez también en su corte se refugió Ader, el líder de los edomitas, y algunos otros políticos, digamos, israelitas, figuras no deseadas en la corte de Salomón, encuentran muy buena acogida en la corte de Sheshonq. La situación cambia con la muerte del rey Salomón y la creciente rivalidad entre su hijo Roboam y aquel político problemático, el líder oposicionista de Jeroboam, quien con ayuda de su fiel aliado Sheshonq queda apoderándose de la parte norte del otrora unido reino de Israel. De tal modo, Sheshonq metió la mano en que Israel había perdido su unidad política, que se dividiera en dos reinos soberanos, Judá en el sur, donde seguía gobernando la dinastía salomónica, su hijo Roboam, y la parte norte, el reino de Israel propiamente dicho, donde en el trono se siente el gran amigo y aliado de Sheshonq, el problemático Jeroboam. Y fue precisamente con el apoyo de Jeroboam y el reino de Israel, Sheshonq ataca el reino de Judá y logra saquear Jerusalén. Sí, aquel faraón egipcio del cual habla la Biblia, que había saqueado Jerusalén y había llevado de ahí todos los tesoros del templo de Salomón y a numerosos prisioneros. Este faraón en realidad era el libio Sheshonq. El regreso triunfal de Sheshonq a Egipto con tantos trofeos valiosos, al fin y al cabo, todo el oro y otros tesoros del templo de Salomón quedaron ahora en sus manos, debió aumentar la popularidad de Sheshonq, de la 22ª dinastía en general, porque al pueblo de Egipto le parecía que han vuelto los gloriosos templos de Tutmosis III, del Ramsés el Grande y de otros famosos conquistadores. También Sheshonq ha sido un gran constructor. Aquí vemos algunas ruinas del templo de Amón-Ra en Karnak, que fue remodelado y considerablemente ampliado por el edicto especial del faraón Sheshonq. También se sabe de él que reinó más de 20 años, un plazo, digamos, muy respetado en aquella época de tantas conmociones políticas y golpes de Estado.
pero no se conoce ni su tumba ni su momia. El único objeto funerario que se preservó de Sheshonq I es esta urna de alabastro, o mejor dicho, un vaso fúnebre, vaso canopo, destinado a almacenar las vísceras extraídas de la momia del rey. Pero la tumba de Sheshonq sigue siendo un enigma. Y algo curioso, la fecha de la fundación de la dinastía XXII y la entronización de Sheshonq marca el inicio del calendario bereber, es decir, de los habitantes nativos del norte de África que vivían allá mucho antes de la llegada de los árabes, bereberes, o como se autodenominan los Amazigh. Su primer mes, Yenayer, se celebra con toda la pompa el día en que se supone al trono subió Sheshonq, un libio y por lo tanto el primer gran representante de la etnia bereber en la historia. Cada año los bereberes, más que todo en Argelia, Túnez, Marruecos y parcialmente en Libia, se evocan el nombre de Sheshonq precisamente el primer día del mes de Yenayer, porque para ellos es como el inicio del esplendor bereber. A Sheshonq le heredó su hijo Osorkon I, un personaje que también se esforzaba por preservar todos los ritos, todas las costumbres egipcias. Aquí precisamente podemos ver una estatuilla que representa a Osorkon I bajo la forma de una esfinge. Él se hizo famoso porque también se ha mostrado muy devoto en todos los aspectos. Aquí lo vemos haciendo unas donaciones al dios Horus y a la diosa Hathor, y también por un culto especial que había dado a la diosa Bastet. Él incluso pasó su residencia personal de Tanis a Bubastis. Bubastis, esta ciudad en el extremo oriental del delta del Nilo, donde existía el culto a Bastet, la famosa diosa gata, y como afirman algunos autores, posiblemente Osorkon simplemente sentía una gran atracción por estos hermosos animales, al igual que muchos de nosotros. Pero en general los 35 años del reinado de Osorkon I se caracterizan por la paz. Él, a diferencia de su padre, no pretendía ampliar las fronteras de Egipto ni tampoco iniciar nuevas guerras. Era, como decían, un gobernante pacífico, magnánimo, generoso, y los 35 años de su reinado han considerado como una de las épocas más tranquilas y más espléndidas en toda la historia de Egipto. Sin embargo, sus dos hijos de Osorkon I, Takelat I y Sheshonq II, no pudieron preservar la herencia de sus antecesores. Se involucraron en un conflicto entre ellos, no podían, digamos, compartir el poder, y así el país queda al borde de una nueva guerra civil. Con esta rivalidad entre hermanos comienza la decadencia de la XXII dinastía, la dinastía libia, y finalmente el séptimo soberano de esta dinastía, Sheshonq III, pierde la integridad de Egipto, y nuevamente en el país aparecen nuevos gobernantes. Al sur del país, en Tebas, un tal Petubastis se proclama a sí mismo como nuevo faraón, Petubastis I,
y funda nueva la 23ª dinastía. De este faraón no se conoce su cara, se preservó solo esta pequeña estatua, fragmento que lo representa más bien de cintura para abajo. Esto es lo poco que sabemos sobre el faraón de la 23ª dinastía. Así que, otra vez, dos dinastías, una libia y una tebana, supuestamente autóctona, una en el norte y otra en el sur, están cogobernando entre ellas. Pero al mismo tiempo, en la ciudad de Sais, al norte de Egipto, aparece una nueva dinastía, la dinastía 24ª, fundada por un tal Tafnat o Tefnacht, un personaje que conquistó Menfis, la antigua capital de Egipto, la más antigua entre todas, y esto lo animó para seguir ampliando su influencia. Así que, como podemos ver, habían tres dinastías al mismo tiempo. La 22ª en Tanis y posteriormente en Bubastis, fundada por los libios, la 23ª al sur en Tebas y la 24ª también en el norte en Sais. Cabe señalar que la dinastía 24ª resultó ser la más efímera porque no se le conoce más que dos faraones. El ya mencionado Tefnacht, el conquistador de Menfis, y su hijo Bakenefer. He aquí precisamente un busto que lo representa con los atributos del heredero del trono. Todas estas tres dinastías estaban en constante conflicto entre ellos y, mientras tanto, lejos en el sur, más allá de la primera catarata, donde está el país de Nubia, cobra fuerza una nueva dinastía que posteriormente llegaría al poder como la dinastía 25ª o Nubia. Viendo todas las discordias entre los tres faraones que habían en aquel momento en Egipto, los nubios simplemente emprenden la conquista de Egipto y logran dominarlo. Como podemos ver, los nubios, aquel pueblo que, aunque tenía muchos momentos comunes en la historia con los egipcios, durante la mayoría de tiempo era visto por los egipcios más bien como una raza de esclavos, trabajadores, simples mercenarios, pero ahora los nubios toman el poder en sus manos. Aquí vemos a uno de los faraones de la 25ª dinastía Nubia, el rey Piangi o Pille, como se llamaba en Nubia, porque Piangi ya es una transcripción egipcia de su nombre. Aquí este monarca aparece coronado con una gorra típica de los soberanos de Nubia. Pero más tarde los nuevos dueños de Egipto, los nubios, se apropian de todas las ceremonias y atuendos de la corte faraónica. Así comienza una nueva dinastía, la 25ª, conocida también como una dinastía nubia, dinastía cushita o la dinastía de los enigmáticos faraones negros, pero esto ya va a ser el tema de nuestra próxima conversación.